Y por favor vayan conmigo a el libro de Lucas, San Lucas, capítulo 1, versículos 25 al 38, parte 2, el anuncio de la venida del Rey de Reyes. Este es una sección que lleva 3 partes. Quiero ser claro en cada parte, por eso la conducí, la hice de esta forma. El domingo pasado miramos lo que dice el texto sobre la condición del hombre, la condición de la humanidad ante Dios. Y también vimos lo que dice el texto sobre María, la madre de Jesús. Y vimos que en el principio la humanidad cayó en pecado. Y fue el pecado transmitido hacia toda la humanidad. Entonces, debido a la naturaleza del pecado, todos hemos sido separados. Estamos destituidos de la gloria de Dios, hemos sido separados de la comunión con Dios. Cuando el hombre violó la orden o la ley de Dios, inmediatamente Dios prometió a la humanidad que vendría alguien que traería paz y comunión con Dios. Alguien que derrotaría el mal y salvaría a la humanidad. Durante miles de años los hombres esperaron. Por eso es importante lo que vemos aquí. Vemos ese anuncio de la venida del Rey del Rey. Porque por miles de años se esperaron, pero Dios estuvo trabajando. Y vimos que había elegido a un hombre llamado Abraham. A través de este hombre Dios levantaría una nación conocida como Israel. Y Dios trabajó a través de esta nación para estabilizar su ley y su adoración en esta tierra. Dios trabajó su plan. Y este plan fue comenzado desde antes de la fundación del mundo. Trabajó para enviar a un redentor a este mundo para salvar a los perdidos. Había prometido enviar a un cordero al mundo para que pudiera ese cordero ser un sustituto y morir por el pecado, por el perdón del pecado. Aquí Lucas nos da el registro de Dios cumpliendo su promesa en anunciar la venida del Rey de Reyes. Hoy veremos lo que dice este texto sobre el Hijo de María. Esa es parte 2. Dios anunciaría a su Hijo en la carne, el Salvador prometido al mundo. Dios estaba cumpliendo su plan para salvar a los pecadores perdidos. Vuestro texto aquí en Lucas nos enseña este anuncio y nos da más substancia. Comenzando en el versículo 26, dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando, el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbió mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono
de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto soy virgen? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pero por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su viejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, al que llamaba estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: Aquí tienes a la sierva del Señor, hagas conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Padre Celestial, venimos aquí esta mañana a ver tu palabra. Te pido, Señor, que nos guíes con tu espíritu, que nos des entendimiento, Señor. Venimos pidiéndote tu asistencia porque aparte de ti no podemos hacer nada y necesitamos no solamente información, pero transformación, Señor. Llénanos de ti, Señor, que tu palabra sea algo que anhelamos, que nos dé, Señor, entendimiento para verte y atraernos más a ti, a tu presencia, y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hagamos un pequeño resumen de María en el sermón que tuvimos la última semana. Vimos que la Iglesia Católica toma estos versos como la base de lo que se llama el Ave María o lo que se llama la oración del Rosario. Hicimos la pregunta, si se acuerdan: ¿cómo debemos de ver a María? ¿Debemos rezar a María o cualquier santo? ¿Ellos deben interceder por nosotros? Respondimos a estas preguntas observando solo las escrituras, solo escritura. No las tradiciones de la iglesia, sino la respuesta la vimos basada en sola escritura. Es importante entender que no era nada que María podría ofrecerle a Dios, pero todo se basó en la elección soberana de Dios. Dios la eligió para hacer una tarea muy importante. J.D. Watson vimos que dice: ¿por qué es importante esta doctrina? Porque la naturaleza del pecado se transmite a través del padre terrenal, a través de Adán, no por la madre, a través de Eva. Adán fue el representante de la carne y fue responsable de la caída. Si Jesús hubiera nacido del hombre, hubiera heredado el pecado. Pero como Pablo dejó claro, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. El ángel Gabriel le explicó a María, vimos la semana pasada, que esto iba a pasar sobre un milagro a través del nacimiento virginal. Vimos que María no era la donante de la gracia, no era la dadora de gracia, sino ella la receptora de la gracia, ella era la recibidora de la gracia. Al igual que tú y que yo, nosotros somos recibidores, no somos dadores de gracia. La gracia es simplemente el favor inmerecible de Dios. Y si vemos en el versículo 47, es claro que María se refiere a Dios como su Salvador. Y vimos que la Biblia claramente enseña que solo los pecadores necesitan salvación. Juan Calvino comenta
y dijo, si María tuvo que recibir la gracia de Dios tal como lo hacemos nosotros, entonces es absurdo buscar la gracia de ella, como si pudiera otorgarla de alguna manera. María no es una dispensadora de la gracia para los demás, sino una receptadora de la gracia de Dios. Todos desde Adán y Eva cayeron en pecado. Y eso incluye a los apóstoles, eso incluye a los discípulos, eso incluye a los gigantes de la historia de la iglesia, y eso incluye a los pastores, a los líderes, a cualquier persona, excepto Cristo, el único sin pecado, el único sin pecado, incluyendo María. Ella necesitaba un Salvador como cada uno de nosotros. Cada hombre y persona excepto Cristo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún justo, ni un justo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No María, no puedes llegar al Padre con María o con ningún santo o con ninguna persona más que por Cristo Jesús. Juan 14:6. Pablo también dice en Primera de Timoteo capítulo 2:5, dice, porque hay un Dios y un solo mediador también entre Dios y la humanidad, el hombre Jesucristo, quien se dio como rescate para todos, el testimonio dado en el momento adecuado. Debemos emular la obediencia de María, debemos de seguir su ejemplo y su fe. Fue considerada por Dios como una mujer bendita entre las mujeres, una ser bendecida entre las mujeres, pero ella no puede, los apóstoles no pueden, los santos no pueden justificar, nunca podrán justificarnos. Solo Cristo, perfecto, sin pecado, solo Él podría satisfacer las justas demandas de Dios. Ahora veremos lo que el texto dice sobre Jesús, parte 2. En el versículo 26, en el 28, vemos ahí que dice el ángel Gabriel algo, dice una virgen, Habla de alguien que nunca ha participado en relaciones sexuales, alguien que era pura, no había sido tocada, no había tenido ninguna contaminación sexual. Y era una muchacha entre 14 y 15 años. Esta mujer, era una niña para mí, ¿verdad? Para nosotros ahora los estándares que hay. No debemos de hacer de menos el instrumento que Dios usó en ella. Y lo repetiré porque tampoco quiero disminuir que Dios nos da ejemplos que seguir. Y la única razón que seguimos a alguien es porque ellos siguen a Cristo. Eso es lo que seguimos, no al hombre, no a Pablo, no a Pedro, sino a hombres que siguen a Cristo y mujeres que siguen a Cristo. Eso es importante. Por eso te digo, el instrumento de Dios que usó para traer a su Hijo a este mundo era un instrumento perfectamente puro. Cuando vemos la semilla de la mujer en Génesis capítulo 3, versículo 5, vemos ahí la semilla de la mujer o el cimiento de la mujer en Génesis 3:15. Simplemente lo que significa eso es que Dios enviaría un Salvador al mundo a través de un cuerpo de una mujer sin la ayuda de un hombre. El plan de Dios para enviar a un Salvador al mundo y traer a nuestro Señor Jesucristo puro, tuvo que usar a estos métodos para que no heredaría o traería con él la naturaleza pecaminosa
de la humanidad. Ni la madre ni el padre, sino que heredaría un cuerpo físico, y una naturaleza humana, pero no el pecado. 100% naturaleza humana, 100% cuerpo físico. Y Dios logró esto a través del milagro del nacimiento virginal de Jesús. Al enviar a Jesús a este mundo a través del vientre, en el vientre de una virgen, Dios pudo darle a su hijo un cuerpo humano y una naturaleza humana sin que él heredaría la naturaleza caída. Pues por eso que no vino como un ángel, no se presentó en una montaña, en un cerro, a los 30 años, bajó del cielo, sino tuvo que nacer como humano, proceso humano, naturaleza humana, cuerpo humano. Esto permitió a Jesús nacer sin pecado, permitió que Jesús pudiera vivir sin pecado y permitió que Dios pudiera morir sin pecado. El nacimiento virgen de Jesús es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Sin el parto virgen no tendríamos un Salvador, y si no tuviéramos un Salvador, no tuviéramos esperanza. Esta es una de las bases esenciales en la que edificamos nuestra fe. Esto es una doctrina que es necesaria cuando venimos a Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Confirmamos el nacimiento virginal de la Virgen María, que Cristo nació milagrosamente sin pecado. Sin pecado. Negar el nacimiento virgen de Jesús es negar a Cristo. Si no crees esto, el caso de tu salvación se cae. Es una fundación importante, muy importante. En el versículo 35 vemos aquí el Espíritu Santo dice que estuviera sobre ella o sobre ti, estuviera ahí como una nube, como una sombra. Esta descripción, esta palabra, se usa para la gloria de Dios cuando estuvo descansando como una nube sobre el tabernáculo, que vemos en Éxodos, capítulo 40, versículo 35. Y los discípulos en el monte de transfiguración, también vemos ahí en Lucas 9, otra vez Lucas usa esta misma sombra, este mismo espíritu sobre ellos cuando estaban ahí arriba en el monte de transfiguración. Es un misterio, es un misterio en el que impresiona a Dios su presencia del Espíritu cubriendo a María y milagrosamente hará que ella conciba a un niño que será llamado Jesús, el Señor Jesucristo, que es Dios en la carne, en la concepción en la vientre de María. Dios completamente humano. Jesús tenía una madre humana, pero ningún padre físico, humano. No hay otro en toda la historia que exista así, ni uno. Es el 100% de edad y 100% hombre. No es 50% hombre y 50% Dios. Esa es una falsa doctrina, sino es 100% deidad, Dios, y 100% hombre, y es unido en una persona, que es Cristo. Juan Calvino dice, aunque Cristo estaba formado por la semilla de Abraham, no se contagió de la naturaleza pecaminosa porque el Espíritu de Dios lo mantuvo puro desde el comienzo mismo, y esto se hizo no solo que podría abundar en la santidad personal, sino principalmente que podría santificar a su propia gente. La forma de concesión, por lo tanto, nos asegura que tenemos un mediador separado de los pecadores, basado en Hebreos capítulo 7, versículo 26.
Quiero que vean y noten, observan, cómo Lucas construye su cristiología. Él construye una cristiología en poner la fundación o comienza a construir la deidad de Jesús. Y así en la historia que está contando se desarrolla más claro que no nomás era un hombre especial, sino era Dios, era deidad. Y así Lucas nos comienza a hacer su caso y construir la cristiología y pone el terreno para construir su caso. Lucas nos trae más revelación entre más cuenta la historia y registra esta historia. Mientras se refiere a la confirmación de Elizabeth, nos da aún todavía más confirmación que esto es más que un hombre especial. Había muchos hombres profetizados que vendrían. Juan el Bautista era uno, ¿verdad? Pero no era Dios en carne. Había algo diferente en Cristo. Y Lucas nos confirma con Elizabeth cuando va a María, la madre de mi Dios, dice ella en el versículo 43. Ella usa la palabra Señor, que se refiere a Jesús como el Mesías. Podría no estar totalmente ella consciente que el Mesías tendría un ser humano. Ella pensaba, como los demás, que iba a venir un rey poderoso en sí, un Mesías, pero quizás no entendía su divinidad todavía. Pero Lucas nos desarrolla más tarde que no solo es un descendiente de David humano y de María, sino también un cumplimiento de Dios divino. El único sacrificio aceptable que podría provenir y salvar a la humanidad era Cristo. La humanidad fue la que pecó. Y la humanidad es la que tiene que pagar el precio de ofender a un Dios santo. Por eso Cristo se hizo humano. Tuvo que ser un humano que tomara el lugar de otros humanos, de la humanidad. El Salvador tenía que ser completamente humano, pero sin pecado, para llevar los pecados de la raza humana. También tuvo que ser completamente Dios para que el sacrificio se encontrara con la justicia y la rectitud perfecta de Dios. Nuestra fe se basa en Él, en Jesús, que es el completamento de el hombre que vendría a salvar al mundo, que Dios había prometido desde el principio. Entonces debemos afirmar su nacimiento virginal. Entonces Lucas deja en claro, mientras registra la descripción que el ángel Gabriel hace de Jesús, nos muestra claramente que Él solo debe ser adorado, nadie más, porque Él es solo Dios en carne humana, solo Él. Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, hijo mío eres tú? Yo te entrego hoy. Y otra vez, yo seré padre para él. Él será hijo para mí. No hay otro sino Jesús, que es el Hijo entregado de Dios. Juan mismo, si se acuerdan, en Juan capítulo 1, versículo 30, hace una declaración importante. Acuérdense en que Juan era mayor, tan siquiera por más de 6 meses mayor que Cristo. Pero aún si en Juan capítulo 1, versículo 30, dice así, este es aquel quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero
que yo. Juan está clamando y afirmando que Él era desde antes, desde el principio. En el capítulo, en los versículos 31 y 32, vemos ahí la profecía de Isaías, capítulo 7, comenzando en el 14. Este fue el mensaje mismo también que llevó el ángel Gabriel a José, si se acuerdan en Mateo capítulo 1, versículo 23. Este fue el anuncio más importante de toda la historia humana. No hay ningún anuncio más importante que el que vemos aquí registrado por Lucas. Jesucristo fue concebido en el vientre de una virgen. Este era el plan que se había establecido. Este era el cumplimiento que era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios se vació. Dios vino y tomó la forma de un siervo y nació semejante al hombre, del hombre. Increíblemente Jesús, que ya existía en forma de Dios, no se consideró igual o no se aferró con Dios como algo que aferrarse porque era igual que Dios, sino se humilló y fue obediente hasta el punto de la muerte. Muerte en la cruz. Y vemos eso en Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Entró en este mundo para que podría morir en la cruz para salvar a su gente de sus pecados. Versículo 31, se le dice a María que el nombre del niño será Jesús, Yeshua, es en el hebreo, o Josué, el que conocemos. Este nombre era muy común en ese día, así como ahora, bueno, todavía, porque tantos Joséses y Juanes que se nombraron, ya la gente ya no nombra a sus hijos José o Juan, pero por muchos años que lo hicieron, tenemos a muchos Juanes y a muchos Joséses. Era tan común el nombre de Jesús, Yeshua o Josué, en este tiempo, era así de común como un Juan o como un José. El nombre Jesús significa Yahweh es la salvación. Yahweh es la salvación o Jehová es la salvación. El nombre apropiado en el hebreo es Yahweh. María no podría comprender, me imagino, totalmente todo lo que le dijeron, pero sí fue obediente y nombró al niño Jesús. Y este niño iba a crecer un día y morir en una cruz para salvar a los pecadores perdidos. Él remitirá a la humanidad. Es solo por aquellos, esta redención es solo por aquellos que ponen su fe en el trabajo de la cruz en Cristo. Debes comprender que eres un pecador en necesidad de un Salvador. Tienes que entender que eres un Salvador, un pecador con la necesidad de un Salvador. Eso es solo confiar y poner tu fe en ningún otro nombre más que el nombre de Jesús. No el nombre de María, no el nombre de los santos, no el nombre de ningún nombre más que el nombre más exaltado, que el nombre de Jesús. Y ahí es donde debes de rendirte a este nombre, hinclarte a Él, someterte en su nombre, en el nombre en que cada rodilla se va a inclinar, aquellos que están en el cielo, aquellos que están abajo del cielo, aquellos que están en la tierra, debajo de la tierra, y cada lengua confesará que Cristo es el Señor. Un día, tarde o temprano, si viene Cristo o te lleva un voz de encuentro,
o te da un ataque, o tienes un accidente, seas bebé o seas anciano, estás más cerca para que estés en la presencia de Dios. O puede venir pronto nuestro Señor y vas a inclinarte, quieras o no quieras, creas o no creas. Tu teología no importa. Tu fe, si no es en Cristo, no importa. Lo que importa es la palabra viva que está aquí. Te sometes todo a Dios o nada a Dios. No hay 99%, no hay 90%, no hay 50%. Te rindes total al Rey de Reyes o no. Un día todos se inclinarán a Él. Pero Jesús se manifiesta, que el Verbo se hizo carne y tenemos la palabra viva, y Jesús te está invitando a hacerlo ahora en lugar de cuando sea demasiado tarde y seas separado por Él por una eternidad. Ora. Este es el nombre de Jesús, el que vino a redimir el alma, vino a salvarlos, a quebrar las cadenas de la esclavitud, del pecado. Este niño sería el cumplimiento y moriría en la cruz y se levantaría de los muertos y ascendería hacia el cielo para garantizar la salvación para todos los que confían en Él por fe. En el versículo 34 al 38, al final de nuestro texto, aquí vemos el ángel Gabriel decirle a María que ella sería el mayor milagro que el mundo había conocido. Dios está a punto de convertir a María en un milagro. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a David 1000 años antes, que él reinaría en su trono para siempre, segunda de Samuel 7, del 12 al 14. El reino que está reescribiendo aquí Lucas tiene un aspecto presente y futuro. Él es el rey sobre su pueblo en este momento, pero también cuando él regrese, literalmente reinará sobre Israel, así como toda la tierra en su reino de los 1000 años. Mis amigos, hermanos reformados no tienen o no creen esto. Por eso yo soy más un calvinista que reformado, porque yo sí pienso que hay un rapto. Yo sí pienso y veo en las escrituras, no es que piense, pero veo en las escrituras claramente que Dios dice y hace lo que va a hacer. ¿Qué clase de Dios sería hacer una promesa y luego después decir, no, voy a elegir a la iglesia? Yo veo en las escrituras que hay la nación de Israel y la iglesia. La iglesia no tomó el lugar de la nación de Israel. Y dice aquí nuestro texto claro que reinará sobre la nación de Israel y no habrá límite toda la tierra. Muchos dicen, no, pues nomás estás agarrando Primera de Corintios, estás agarrando Tesalonicenses, porque en Apocalipsis no vemos esto. En el Apocalipsis explícame por qué la iglesia se desaparece y ya no hay nada de forma de la iglesia. La iglesia ahora está en el cielo. ¿Qué haces con Zacarías? ¿Qué haces con todo el libro de Zacarías? ¿Qué haces con todas las otras profecías? Dejas agujeros. Eso lo dejaremos para otro sermón, pero por eso no soy predico reformado, ¿verdad? En ese momento, solo escrituras y elección, pero no soy, y estoy de acuerdo con la mayoría de los reformados.
Pero yo pienso que Cristo vendrá, se llevará a su iglesia y establecerá su reino aquí. Por eso también ahí soy la oveja negra contra los reformados. Veremos eso, veremos el milenio más el próximo domingo, si Dios permite. Pero este día llegará muy pronto cuando el Rey de Reyes, Jesús, será tu Rey, ya sea dispuesto o sea forzado, pero va a ser tu Rey. La gente cree que porque lo nega no va a ser su Rey, pero tengo una sorpresa para ti. A la fuerza, a las buenas o a las malas, vas a inclinarte a Él y vas a confesarle a Él. La gente en el infierno se hincará y confesará a Cristo. La gente en el cielo se hincará y confesará a Cristo. La gente que esté en esta tierra viva va a inclinarse y confesará a Cristo. El infierno no te vas a escapar de poder dar y confesarlo como tu Rey y Señor. Dios no está jugando. Dios está muy serio. Por eso mandó a su Hijo a la cruz. Derramó su sangre. Porque Dios está muy serio de lo que Él dice. Muy serio. Ahora es el momento de confiar y someternos a Jesús como Salvador y Señor. En el versículo 35 y 38, el ángel le dice a María, Dios puede hacer todas las cosas. Dios ofrece esperanza y Dios ofrece consuelo. Todo lo que Dios dijo es cierto. Todo lo que Dios dice y dijo en las Escrituras es cierto. Jesús es su Hijo, es cierto. Jesús vino a este mundo para morir por los pecadores perdidos, es cierto. Se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo, es cierto. Volverá y estará en esta tierra pronto, es cierto. Aquí está la pregunta más grande para finalizar aquí. ¿Por qué Dios pasó por todas estas cosas? Si lee las Escrituras, vemos que el pueblo se alejó de Él y estuvo detrás de otros dioses. Si leemos las Escrituras en el Nuevo Testamento, tenemos lo mismo hoy y en el Nuevo Testamento. No lo quisieron, se burlaron de Él, lo negaron teniéndolo a Él aquí presente. ¿Por qué Dios pasó por todas estas cosas? ¿Por qué sufrirá por gente que quiebra sus leyes? ¿Por qué hizo todo esto por personas infieles, personas que buscan otros dioses? ¿Por qué Dios hace y pasa todo esto por gente que tiene adentro en sus corazones otros ídolos, no más los ídolos semejantes así, sino somos gente que roba gloria a Dios? Somos gente que queremos lo que nosotros queremos. Tenemos ídolos de nuestros deseos, ídolos de otra gente, ídolos de otras vidas, ídolos que fabricamos en nuestros corazones. Dejamos a Dios por lo más sin valor. Las cosas chiquitas lo hacemos a Él a un lado. ¿Por qué?
¿Por qué pasará todo esto por personas que no lo recibieron? ¿Por qué pasa por todo esto de gente que todavía ahorita lo rechazan y se burlan de él? Incluso hay algunos que están escuchando, ya han escuchando y todavía no se someten y unos nunca se someterán. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría todos esos problemas a mover la tierra y el mar? Cuando vemos todo el pecado y la corrupción en el mundo hoy, cuando hoy mismo hay más escritura, más Biblias, más lenguajes, más estudios, más no hemos visto un avivamiento en el equipo que hay ahora que podemos tener para conocer a Dios. Ninguna nación ha tenido esto. Ninguna generación ha tenido esto. Música, enseñanzas, pero aún mira lo que está pasando en este mundo. El mundo se está volteando contra Israel, hermanos. El mundo se está volteando contra la nación de Israel en este momento, ahorita. El mundo se está volteando en contra la palabra de Dios ahorita, en este momento. El tiempo está aquí, hermanos. Porque así lo dijo Dios que iba a pasar. Todos iban a estar en contra de esta nación chiquita. Pero Dios la levantará. Mira el mundo pecaminoso. Sin embargo, todavía aquí está claramente invitando al hombre a que se arrepienta y se aleje del pecado y recurra a él. ¿Por qué pasar por todos esos problemas? Ser burlado. Dios es Dios. El principio, el fin, el alfa, el omega, el creador de todas las cosas, estaba perfectamente feliz en la Trinidad, en la infinidad. No necesitaba a nadie, no te necesita a ti, no me necesita a mí, no necesitaba a la humanidad, estaba completamente satisfecho en la eternidad pasada, en la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, satisfechos. ¿Por qué enviar a su Hijo a este mundo y permitir que su Hijo muriera por personas perdidas como nosotros? Y realmente es sencillo. Lo hizo por amor. Porque ama a su gente, ama a su Hijo, Jesucristo. Porque ama a la gente de Cristo. Él le dio una gente a Cristo por amor. Le dio un regalo a su Hijo. No porque lo necesitaba, sino porque Dios quiso enseñar y manifestar su amor para su Hijo y porque Dios ama a su gente. Porque de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. La muerte de Cristo en la cruz exhibe para todos que vean el amor de Cristo. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor, propio amor, hacia nosotros en que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que ves cuando ves la cruz. Exhibe su amor a los pecadores. Entonces, ¿por qué? Porque Dios te ama.
Dios respondió con acción y envió a su Hijo para que nadie te separe de su poderosa mano. El amor motivó a Dios, el que no esquimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos. Romanos 8:31 al 32. No lo merecemos. No lo merecemos. Pero ¿por qué no recibirlo? ¿Por qué no lo quieres recibir? Ahora que ya sabes la razón, ¿qué vas a hacer al respecto de lo que has escuchado? ¿Confiarás en Jesús como tu Salvador? ¿Realmente conoces al Señor? ¿Tu vida refleja la gracia salvadora de Él en tu vida? La invitación que está haciendo Lucas aquí al anunciar a la venida más maravillosa, el anuncio más maravilloso de la llegada del Rey de Reyes está aquí puesta. Eso es lo que me dice el texto. Ya vino Cristo. Y Dios exige que respondas esta mañana. Si eres salvo, Él exige que tú respondas también. No estés ahí como salvo diciendo, oh, sí soy salvo. No, Él quiere una respuesta de lo que acabas de oír. Y si no crees en Él, te exige que respondas. Él exige una respuesta del que se ha metido en el texto para sacar lo que hay. Él requiere una respuesta a cada uno que oye su palabra, que lee su palabra. Quiere una respuesta en este momento. Y te digo algo, si has confiado ya en Él, ya tienes la salvación. Ya has confiado en Él. Le pido al Señor que tu respuesta hoy sea algo que te lleve más cerca a la santidad y a la obediencia a Dios. Si ya lo has recibido, que tu respuesta te lleve más a la santidad y a la obediencia de Dios por lo que has escuchado. Y si no no te has rendido, oro que sea el día de la salvación para ti hoy. Ven a Él y recibe a su Hijo Jesús por fe. Dios ha preparado el Cordero para tu salvación. Vamos a ponernos de pie. Señor, te alabamos a ti, Señor, porque eres digno. Y primeramente, Padre, te pido que esto haya sido agradable a ti, Señor. Primeramente, que mi alma, Señor, con lo que he visto yo, me lleve más a santidad, me lleve más a obediencia a ti, Señor. Que me siga llevando más y más al amor de las almas. No ciertas almas, sino todas las almas. Que esta mañana, Señor, aquel que ha escuchado tu palabra, que quizás ya es parte de la familia de Dios, que los lleves a entender el Evangelio y a entender su propósito de ganar las almas, de traer el mensaje, de poder ser más y más.
en tu imagen. Y quizás hay unos que piensan que sí o no, no sé dónde están, pero no se han rendido completamente. Quizás unos nunca ni lo han pensado. Pero solo tú, Señor, tu Espíritu, solo tú, Señor, por medio de esta palabra que está viva, vengo yo, Señor, humildemente como aquel que trae semilla y la tira, aquel sin poder, pero con fe, tiro la semilla, sabiendo que tú vas a hacer algo con esa semilla. Y te pido, Señor, que tú des crecimiento. Está fuera de mis manos, está fuera de las manos de todo aquel. Pero solo tú, Señor, puedes manifestarte y tu Espíritu puede traer corazones a que se rindan a ti, Señor, hoy, antes de que sea demasiado tarde. Y Señor, vengo como aquel que riega, Señor, que echa agua para que crezca. Y quizás hay muchos creyentes, Señor, en diferentes madureces, Señor, que este agua que estoy echando no tiene poder mío, pero que tú des crecimiento en sus vidas para que sigan creciendo en tu imagen, Señor. Que tu palabra, Señor, nos alumbre nuestros corazones para poder, Señor, ganar las almas que nos has pedido hacer en el trabajo de tu reino. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.